Queridos amigos, buenas tardes. Una vez más, hoy día miércoles 20 de enero del 2021. Vamos a empezar una conversación, espero que interesante también, como siempre les digo, pero un día importante, yo creo que un día importante en la vida de este país. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Esperemos que también sea buen final. Es un buen día, yo creo que es un buen día dentro de todo. No todos pueden estar contentos, no todos pueden estar tristes, pero yo creo que dentro de todo la democracia gana y eso ya es un punto a favor. Este miércoles vamos a conversar algo interesante, pero es un tiempo de buscar la unidad. Les decía desde hace un tiempo atrás, y es complicado. La unidad es una palabra muy útil, muy buena, pero su significado es demasiado grande y hacerlo realidad es mucho más grande todavía. Entonces, pero yo creo que para sacar adelante este país, una de las cosas es escuchar, ver y después comenzar a trabajar, ¿no? Pero yo creo que es un buen día, así que vamos a empezar. Es una noche un poquito larga. Caballero, Roger, buenas noches, ¿cómo estamos? Felicidades por tener un nuevo presidente. Yo creo que lo tenemos todos. Perdón. Si hace, como dije en un post que subí, ¿no? Si hace bien, todo el mundo va a aplaudir y debe aplaudir. Si hace mal, que Dios y la patria, decíamos en Perú, se lo demande. Julia Rodríguez, buenas tardes, qué gusto de tenerte por aquí. Como decía Roger, hay un nuevo presidente. Esperemos que verdaderamente sea un presidente para todos. O sea, no va a ser para todos los gustos, es imposible. Pero por lo menos que haga la lucha que sea para todos. Para bien. No todos estarán contentos o estaremos contentos al final, eso es definitivo. Pero que sea, por lo menos, que cumpla lo que ha dicho. Ya con eso creo que tenemos bastante. Que la pandemia pare. El presidente anterior sacó lo de la vacuna, que se ponga por efecto eso. Que se haga lo de la amnistía, yo creo que eso sería un gran logro. Han pasado años de años y siempre ha habido una razón para decirle no. Esperemos que ahora, existiendo mayoría en el Congreso, yo creo que debe de pasar. Difícil, definitivamente. Pero si no se hace el intento es porque nos mintió. Así de simple. Entonces esperemos de que las cosas vayan a mejor. No ha llegado su primer día siquiera y queremos que ya pasen 4 años muy corriendo. Entonces, pero vamos a buscar algo, porque eso, la ley viene de allá, pero la unidad empieza en nosotros. Esa es la parte, o debería ser la parte importante. La unidad empieza por nosotros, no tanto por... Más claro, la palabra de Dios dice no pequen, nosotros somos los que nos damos vuelo a la hilacha. Entonces empieza en nosotros y la unidad también empieza en nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando lleguen, no, yo estoy esperando los 2000, 1400 me quedan chicos. Pero bueno, cuando llegue eso, sí, los que no están de acuerdo son 75 millones que deberían devolverlo. Más bien, pidamos otra cosa. Esos 75 millones que van a devolverlo, deben entregárselo extra a los 80 millones que sí votaron por él, ¿no? Entonces, ahí sí sería, como diríamos, ¿no? Equitativo, ¿no? Y lógicamente a los 11 millones que creo que están pasando la peor que nosotros, ¿no? Aquellos que no reciben nada del gobierno, ¿no? Yo creo que esos, decían, son la carne de cañón muchas veces, ¿no? Porque son los que sufren más porque no han podido recibir nada en estos tiempos, bueno, o muy poco. Creo que acá en California les dieron 600, ¿no? Pero aún así es muy poco. Si a nosotros que estamos recibiendo desempleo nos parece muy poco, imagínense. Hermana Lidia, mucho gusto de tenerla por aquí. Qué gusto. La saludamos, la felicitamos porque hoy día ganó la democracia, a pesar de gustos y disgustos.
pero busquemos la unidad entre los cristianos. Creo que empecemos con eso. Eso va a ser muy importante. Y lo que vamos a hablar ahorita, yo creo que si no buscamos la unidad, la cosa se va a poner complicada. Pero vamos a orar para empezar y vamos a pedir una cosa importante. Que el Señor le dé sabiduría a este nuevo presidente y a todo su gabinete, para que pueda verdaderamente sacar adelante este país. Si hay alguna cosa rara, que el Señor tome control. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, después de un año de pandemia, nos mantienes vivos y sanos por alguna razón. Y creo que esa razón un poco la vamos a hablar esta noche y te doy gracias por haber puesto este tema tan complicado que a veces no nos gusta escucharlo, pero te doy gracias por esta noche y te pido por nuestro presidente y su gabinete. Te pedía y te pedimos realmente para que tú le des la sabiduría suficiente para poder llevar este país adelante. Habrán errores en el camino, Señor, pero que tu mano esté sobre él, dándole la dirección correcta para este país, no solamente para el país, sino para cada una de las personas que vivimos en este país. Que tu Espíritu Santo verdaderamente nos toque para hacer tu palabra, porque indistintamente de quién esté en la presidencia, tu palabra debe ser expandida a toda criatura. Eso es lo que tú nos has mandado y ahora, más que nunca, Señor, que el tiempo avanza y se acerca tu venida, creo que tenemos la obligación, pero con tu ayuda, de llevarte esta palabra de Dios a toda persona que no te conoce, para que ellos también tengan la oportunidad, no solo de conocerte, sino de aceptarte como su Señor y Salvador, como lo hicimos en algún momento nosotros. Y te damos gracias por el día de hoy. Amén, amén y amén. Miren, este es un tema complicado. Digo bien complicado y he escuchado muchas prédicas al respecto, algunas buenas, otras no tan buenas y otras malas. Y de alguna manera he tratado de pensar y espero que Dios se acepte esta palabra, porque vamos a hablar de los que se quedan y de los que se van. Cristina Zainos, mucho gusto, hermana, qué gusto tenerla por aquí. Es un placer tenerla. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar entre aceites y talentos. Esto es una idea general. Lámparas de los aceites, ya me imagino de qué se acuerdan. Y de la parábola de los talentos, ya me imagino de qué recordarán. Pero vamos a conversar un poquito sobre el libro de Mateo. El libro de Mateo en el capítulo 24 y 25 es casi una historia completa que el Señor la da. Toma un montón de puntos ahí el Señor, pero básicamente nos habla de su segunda venida. Y esta noche vamos a hablar de eso, de quiénes se van y quiénes se quedan, y por qué se van y por qué se quedan. Gracias, hermanita, muchas gracias, bendiciones también para usted. Esperemos de que se queden por aquí un rato, y yo les aseguro que va a estar interesante. Pero ¿qué sucede si nos quedamos? ¿Y qué sucede si nos vamos? ¿Y cuáles son las condiciones para quedarnos y cuáles son las condiciones para irnos? Se han hablado mucho de esos temas, ¿no? Inclusive de estas dos parábolas que vamos a hablar esta noche también se ha hablado muchas veces. Pero una de las cosas importantes que se debe hacer cuando se estudia la Biblia es de que nunca sacar un paquete de versículos o un versículo o un grupo y examinarlos independientemente de todo el contexto. Y el contexto de esto es casi el 24 y el 25 en este caso, y es justamente habla sobre la segunda venida y quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar. Por eso, esta noche vamos a leer un poquito casi todo realmente, el capítulo 25, y vamos a empezar por el versículo 31. Y dice así la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, está hablando de la segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La palabra clave de este versículo es venga. Y de ahí está hablando, y va a hablar en muchos de los pasajes de aquí, sobre su segunda venida. Por eso dice, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, cuando Jesús venga en su gloria, entonces lo que viene aquí es sobre la segunda venida. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, nadie se va a quedar fuera. Todos aquellos que están
en la tierra van a llegar. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. O sea, va a apartar a los buenos, llamémosle de los malos, de los creyentes, de los no creyentes, de los verdaderos discípulos, de la multitud, de aquellos que siguen sus mandamientos y de los que no los siguen, aquellos que han aceptado al Señor como su Señor y Salvador y aquellos que no han aceptado absolutamente nadie, que muchas veces ni siquiera creen en Jesús. Aquel va a separar a los que verdaderamente fueron comprados por su sangre y a otros que ni en la segunda los quieren. Entonces va a haber una separación. Y dice, y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará. ¿Quién los va a apartar? El Señor. Los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Yo no sé mucho de ganadería y esas cosas, de tener corderos, no sé. No. Yo a lo mucho los corderos que he visto ha sido en plato y con su salsita, pero más allá de eso no sé. Entonces me dicen de que los cabritos y las ovejas no pueden parar juntas porque son dos tipos de animales diferentes y dos estilos de vida diferentes de cada animal. Mientras que los cabritos saltan y brincan por todo lado, ¿no? Como algunos cristianos visitantes de 100.000 iglesias y no estar en ninguna, perdón la sonrisa, y los corderos, perdón, las ovejas, ¿no? Que normalmente están en un corral. Y el pastor es que las saca y las trae, las lleva, mientras que al cabrito es mucho más complicado. Y dices, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, fíjense, y esta es la parte interesante, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, va a ser una separación total de todas esas naciones, porque serán reunidas delante de él todas las naciones, y lo va a separar ovejas y cabritos. Bueno, en su pantalla me va al revés, pero digamos que a la derecha están las ovejas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, supuestamente a usted y a mí: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, venid, benditos. O sea, muy agradecidos, o sea, los escogidos del Señor. Benditos de mi Padre. Heredad del reino, o sea, somos los que vamos a pasar, ¿no?, a la vida eterna. Porque tuve hambre, fíjese lo que dice aquí. Y esta pandemia está pedida para estas frases. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, esa parte, en este tiempo, ¿cuántas congregaciones y personas lo han hecho? Ya les contaba en una iglesia que lo mandó a mi amigo al Sagrado Corazón a hacer su línea por comida. ¿Cuántos han ido con su bolsita de Walmart o Safe Food? ¿Cuántos podrá decir el Señor: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste? Yo recuerdo de una hermana en mi iglesia de que cada año, eso es de hace muchos años, antes de que llegara a mi iglesia, por este tiempo, bueno, normalmente en diciembre, comienza a recolectar jackets, zapatos, medias y todo lo que pueda, y un día se dedica a repartirlo para mucha gente, ¿no? Y hace realmente una labor. Este año ha sido un poco complicado realizar eso por el problema que ustedes ya saben, pero hasta el año pasado yo recuerdo que hizo un trabajo similar. Entonces, si le preguntan a ella, bueno, ¿no? Pero si nos preguntan a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Ups, para el próximo invierno, ¿qué vamos a decir? ¿No? Pero dice, ¿no? Entonces los justos, fíjese, le está preguntando a los de la derecha. O sea, le está preguntando a usted y a mí, supuestamente, si somos justos. Entonces los justos, usted y yo diré,
responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te dimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces, probablemente la hermanita que yo les cuento va a decir, no hay problema, o sea, yo estuve haciendo algo de eso, ¿no? Pero ¿y los demás? ¿Qué estuvimos haciendo nosotros? Y ojo, le está hablando a nosotros, a los cristianos, a los que estamos en la derecha. Nos está preguntando, de esto lo está diciendo, ¿no? Cuando diste y cuando... Okay. Bueno. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda. Ahí vamos a dejarlo un rato. Te dirán, y ahora eso que tiene que ver con lo que estaba hablando al principio de las dos, de las dos parábolas. Bueno, en este momento es la segunda venida. El Señor ya llegó y tiene delante de todos a todas las naciones. Está en el juicio. Y ha separado los que no creen a su izquierda y los que creemos estamos a su derecha, supuestamente. Y ahí nos ha dicho eso. Pero ahora viene una parte interesante. Mateo mismo, en el capítulo también el 25, pero vamos a empezar del versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Un segundo ahí. Las 10 vírgenes son 10 personas de la derecha. No son de la izquierda. Porque las de la izquierda no creen. No tienen la menor idea. No, eso no sirve. Eso no es verdad. Lo que usted quiera. Son los descreídos. Estos son los de la derecha que están esperando, ¿no?, para recibir al esposo. Entonces, son cristianas o son cristianos, llamémoslo así, ¿no? Son 10 vírgenes. Para empezar, son personas que estaban a la derecha. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, se salieron con su vasito, ¿no? Vamos a estar toda la noche aquí y se salieron con su vasito y punto. No sabían cuánto tiempo iban a esperar. Solamente que estaban esperando al esposo, ¿no?, para recibirlo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se me acaba el café, aquí tengo mi termito. O sea, las insensatas no, se salieron con su café y se lo comenzaron a tomar porque hacía frío. Las prudentes no. Las prudentes llevaron aceite. Por si se les acababa el aceite de las lámparas. Ojo. Estas lámparas se iban a iluminar. ¿Qué ilumina? La palabra de Dios. O sea, estaban preparadas y sobrepreparadas porque tenían todavía su botellita adicional por si acaso, ¿no? Pero las insensatas no, salieron simplemente. O sea, mientras unas estaban constantemente preparadas, eso significa, usted no sabe cuándo va a venir el esposo. Porque dice, salieron a recibir al esposo. ¿Cuándo iba a llegar? No sabían. Entonces, estaban constantemente con su aceite en su botellita y su lámpara. Las otras no, salieron con lo que tenían y punto. Y vamos a conversar un poquito más de eso. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Acuérdese de esto. Usted no sabe, así como yo, cuándo va a venir el Señor. Pero a unas sensatas siempre están preparadas. Siempre, cada día se están preparando. O sea, cada día se están llenando más y más del Señor, están aprendiendo más de su palabra, están haciendo lo que deben de hacer y sobre todo están velando, esperando de que venga. Y se preparan para eso. Entonces, cada vez que necesitan más, van y compran más aceite. O sea, se llenan cada día más y más de la palabra de Dios para siempre estar listas. Mientras que las insensatas
Con lo que tienen es suficiente. Yo creo. Y ahí se acabó el mundo. Ya no necesito más. Ya lo sé, o sea, ya sé. Pero ¿para qué me vas a enseñar esto si yo ya lo sé? Entonces, son insensatas. ¿Por qué? Porque con lo que tienen creyeron que podían esperar al Señor. Y dice, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero hay una cosa. En ese tiempo que estuvieron dormidas, sus lámparas fueron perdiendo aceite. Por eso, dicen, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos. Yo no puedo dar mi búsqueda de Dios a otra persona. Yo no puedo buscar a Dios por usted. Usted no puede buscar a Dios por mí. Yo tengo que buscarlo. Entonces, el estar velando es mi responsabilidad por mí. Yo no voy a orar 10, 20, 30 veces para que usted se salve. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que estar velando. Usted tiene que estar preparado. Usted tiene que llenarse, ¿no?, sus vasijas de aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Creyeron que a la hora de la medianoche, aparte de que no hay tiendas abiertas, en la hora nona, o sea, ya cuando ya va a llegar el novio, cuando ya está a las puertas, porque ya les dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirle, creyeron que todavía tenían tiempo para ir, comerse la Biblia en 10 minutos y regresar y estar listas. Tirar 2 horas de rodilla, 20 abdominales de llanto y clamor, pero ya era tarde. Las sensatas tenían su aceite, se han ido preparando poco a poco con el tiempo, desde que recibieron al Señor hasta el día en que el esposo llegó, se fueron preparando, pero las insensatas no, o sea, con lo que tenían era más que suficiente y ya, ¿para qué más?, ¿no? Entonces, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ojo, y esto es acá no estamos hablando de salvación. Las 10 eran salvas. Las 10 estaban esperando al esposo. Los de afuera no esperan a nadie. Los de afuera creen que esto, el día que se mueran, ahí se acabó el mundo y se acabó, polvo eres y en polvo te convertirás, y ahí se acabó todo. Mientras que las 10 vírgenes estaban esperando, o sea, sabían que había una segunda venida, sabían de quién era el Señor, sabían todo lo que tenían que hacer. La única diferencia está en que 10 estuvieron preparadas, 5 estuvieron preparadas y las otras 5 la dejaron pasar. Pero las 10 reconocían quién era el Señor. Sabían que iba a venir en su segunda venida. Sabían que tenían que estar preparadas, pero no les importó. Entonces dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esas otras 5 que no estuvieron preparadas para entrar con el esposo, se quedaron a la tribulación. No se fueron al infierno. No. Manita Guille, mucho gusto de tenerte por aquí. Estamos hablando un poco sobre la segunda venida y dice entre aceite y talentos. Y hemos leído un poco sobre la parábola del aceite, ¿no?, de las vírgenes. Y nos dimos cuenta de que las 5 sensatas que estaban llenas y velando de la llegada del Señor, pudieron pasar. Pero las 5 insensatas que eran cristianas no entraron porque no estaban listas ni preparadas, se tuvieron que quedar a la tribulación, porque en este momento es cuando, por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga, eso significa la segunda venida, estas 5 insensatas se quedaron a pasar la tribulación. No te va a decir la verdad,
eran salvas. Estaban esperando al esposo. Lo único que no estaban preparadas para irse con él. Yo sé que me dicen, no, ¿cómo es posible? Ok, ahora vamos para los talentos. Pero mire lo que dice el 13, y esto es importante, quizás es la más importante de todo esto, esta enseñanza. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, si usted y yo estamos velando, eso significa que nos estamos llenando de la palabra de Dios, estamos, es la parte que no me gusta, obedeciendo totalmente la palabra de Dios. Ahí estamos un poquito mal. De repente me quedo con una de las vírgenes, con una de las 5 vírgenes. Si verdaderamente estamos velando, si verdaderamente estamos obedeciendo la palabra de Dios, eso significa que tenemos nuestra lámpara y nuestra botellita con aceite extra. O sea, estamos llenos del Espíritu Santo. Mientras que si no velamos, si no nos importa el día que venga, somos salvos. Pero nos vamos a quedar a la tribulación. Porque dice ahí, después vinieron también las otras vírgenes. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Porque no estuvieron preparadas para irse con el Señor. Ahora, vamos al de los talentos. Ahí ya me va a creer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, fíjate, escuche bien esta frase, llamó a sus siervos. ¿A quién llamó? A sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos? Usted y yo. No llamó al vecino que es ateo. A ese no lo llamó. No lo llamó al otro señor que vive por allá o a la señora que vive por allá que está creyendo en otras cosas. Está llamando a sus siervos. O sea, teóricamente a usted y a mí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y al otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Acá hay un punto importante. Que algo va a tener relación con lo anterior. Mire, a todos el Señor les ha dado un talento. En este caso habla de dinero, pero a usted lo llamó por algo, a mí me llamó por algo. A todos nos llamó por y para algo. No es simplemente que ya no me convertí en cristiano, calentamos el asiento, no nos llamó a calentar el asiento de las iglesias, eso definitivamente. Ahora ya deben estar heladas. Rosito Ochoa, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos hablando ahorita de la parábola de los talentos. Hablamos hace unos minutos sobre la parábola de las vírgenes, ¿no? Del aceite y esas cosas, pero vamos a hablar de los talentos. Bueno, dice, ¿no? Que llamó a sus siervos, o sea, llamó a usted y a mí, y nos dio, ¿no? 5 talentos a uno, a otro 2 y a otro 1, de acuerdo a su capacidad. O sea, yo siempre les hablo de los acomedidos. En la iglesia hay que hacen 40.000 cosas, pero Dios no le dio 40.000 talentos. Le dio una cantidad de talentos lo suficiente para que sea efectivo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. O sea, si usted quiere ser cuello, codo, pierna, pies, oreja, ojos, no lo va a hacer así. Donde usted lo puso, con los talentos que le dio, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 5, basándonos en esto. Si eso es así, usted debe trabajar, esforzarse y hacer de que esos talentos que le dio el Señor se reproduzcan. Si usted lo mandó a ser maestro, enseñe. Si usted le mandó a ser un evangelista, vaya a hacerlo. Si usted lo mandó simple y llanamente para ser el que pasa el aspirador en el templo, para eso lo llamó. Todos los llamó, dice, conforme a su capacidad. A veces sí, el acomedido quiere predicar, quiere enseñar, quiere limpiar los baños, quiere hacer todo. Hay que mover un piano, lo mueve. Construir una pared, la construye. Pero fue llamado para hacer todas esas cosas.
Nosotros debemos descubrir para qué fuimos llamados. ¿Cuántos, llamémosle así, talentos nos dio el Señor para nosotros hacerlos reproducir? ¿Será comedido o no? Pero a veces somos el líder, pero lo único que calentamos es el asiento del dormitorio, porque no nos movemos ni si hay temblor. El otro día hubo un temblor y no salí. Conozco algunos líderes que solamente los conozco el día que dicen que son líderes, porque de ahí nunca más los vuelvo a ver. Y si van, nadie se entera que es líder. Entonces, a cada uno de nosotros nos dio algo, unos talentos, de acuerdo a la capacidad nuestra. Por ejemplo, a algunos amigos les digo, yo no me veo de pastor. No tengo el carácter, no tengo el carisma. Lo he tenido que hacer en algunas oportunidades, pero no soy. No tengo el carácter, no tengo el llamado. No, ni siquiera mi mamá me llama para eso porque sabe que yo no la voy a hacer. Pero en algunas cosas que pueda hacer, de acuerdo a mi capacidad, debo de ser efectivo. Ahora dice, ¿no? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, este es el tipo que no quiere hacer nada. Así está la iglesia. Y ya con eso la gente debería aplaudirlo. Pero no hace absolutamente nada. No mueve un dedo, para nada. Entonces, de repente fue llamado para algo. De repente el Señor le dio un talento, o 2 o 3, pero como no quiere hacer absolutamente nada, es como este, ¿no? Cava en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, segunda venida, y arregló cuentas con ellos. Llamó a sus siervos, usted y a mí. Se fue, ascendió a los cielos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos en su segunda venida y arregló con cuentas con usted y conmigo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, escuche bien la frase, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, fíjese lo que le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa esto? A usted o a alguien puede tener una iglesia de 10,000 miembros y otra persona una iglesia de 100. Le dio mucho, 5 talentos, y al otro le dio 2, de acuerdo a su capacidad, pero ambos recibieron el mismo premio. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le dijo otra cosa diferente. Porque de repente el de 5 va a decir, bueno, oye, a ti te voy a dar un poquitín más porque... No. De acuerdo a sus capacidades. El Señor sabía que a uno le podía dar 5 y al otro le podía dar 2, porque de acuerdo a sus capacidades, que el Señor las conoce, va a reproducir lo que le dio. Entonces, probablemente un pastor tenga la habilidad suficiente, tenga el conocimiento suficiente, se reúna de líderes lo suficientemente hábiles para que pueda mantener una iglesia de 5, 10, 20,000 personas, pero otra persona le da una iglesia de 30, 50, 100 personas porque es su capacidad. Por lo cual no hay envidias, porque están dando de acuerdo a sus capacidades que el Señor ya sabe de antemano. Entonces, a ambos se les premia por igual.
porque los dos han sido fieles con lo que les dio el Señor. Si a uno le entregó 5,000 personas y al otro le entregó 100, es porque el Señor sabía que con eso pueden hacer la labor para la cual fueron llamados. Pero a veces el de 100 quiere, no sabe, y comienza con los métodos de esto y quiere hacer crecer la iglesia. Pero a veces el servir a Dios cambia por el servirse a sí mismo y por eso quiere crecer. Entonces algo ya camina mal. Entonces ya ahí usted cree que le dirá siervo fiel. Sigamos. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, ese es el que le digo que llegó a su... o por la vanagloria, definitivamente. Así que, miren, yo tengo iglesia, ¿no? Tiene 80 ministerios, un equipo de fútbol que está jugando en la segunda, tiene equipo de básquet, tiene un campeón de golf, y usted le dice: ¿y cuántos estudian la Biblia? ¿Perdón? Queremos, no, y lo que es peor, decimos al final: es que yo lo hago para Dios, yo lo hago para el Señor, pero a veces ese Señor, entre comillas, soy yo mismo. O sea, yo logré esto. Yo recuerdo que alguna vez les comenté eso, ¿no? De que cuando nos mudamos de una iglesia pequeña a un santuario inmenso, el pastor dijo: ya la hice. Eso fue hace muchos años. Y al año se deshizo la iglesia. Algo no camina bien. Algo no está bien. Entonces este hombre le dice: no, miren, yo sé que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Acá está el llamado de pastorado que me diste, o el de maestro, o el de evangelista, o el de ujier. O sea, fui el dedo chiquitito y ni siquiera eso pude hacer. Te devuelvo el ministerio, el talento que me diste. Y respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, acuérdense de una cosa: no está hablando de salvación. Quiero que eso tengan bien claro. Si usted y yo creemos que la salvación es por obras, esto es cierto. Le quitó y al que más obras hizo, se las dio. Pero la salvación es un regalo de Dios. Y además no le podemos dar 11 salvaciones a uno. Y por obras no se va nadie al cielo, es un regalo de Dios. Lo único que hace es que el Señor le da a usted que es su siervo, para que trabaje, para que funcione dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos responder en base a esos talentos que nos dio el Señor. A este hombre que le quitó el talento y se lo dio al 11, al que tenía 10, le fue un premio por lo que él hizo. ¿Se acuerda de la coronita y las cosas que vamos a tener? Bueno, pero fíjese lo que dice en el versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No lo está mandando al infierno. No ha perdido la salvación. Porque recuerde lo que dice el versículo 14. Llamó a sus siervos, o sea, ya eran convertidos, ya habían aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Entonces, no los echó al infierno, a este, sino que en el momento que con los otros dos fueron arrebatados, este se quedó a pasar
la gran tribulación. Y va a ser tinieblas afuera, sí, porque acuérdense, el infierno no está oscuro. Hay fuego por todos lados y quema, ¿no? Y allí, fíjese, en las tinieblas, porque cuando falta la palabra de Dios, cuando usted va a ser atacado por todo lo que va a pasar en la gran tribulación, va a haber una oscuridad tal, porque la palabra de Dios va a ser más difícil de predicar, va a ser perseguida, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿De quiénes? De aquellos que nos quedamos, ¿no? Porque no nos vamos a quedar contentos. Imagínense que en el momento en que ya yo llevé mi monedita, la misma de toda la vida, y se la devolví al Señor, ¿no? El Señor me va a tirar para afuera. Me dice, tú no puedes entrar a las bodas, tú no puedes venir ahora, tú te tienes que quedar. Entonces, ¿qué crees? ¿Cómo me voy a quedar yo? ¿Se acuerda cuando usted ve esos clips de YouTube, cuando están 3, 4 caminando y ¡bum!, desaparece medio mundo y la gente llora, grita? Porque va a haber oscuridad y va a haber persecución. Y ahí es cuando nosotros cristianos que no estuvimos velando, nos vamos a poner a llorar y el crujir de dientes de miedo y terror por lo que viene y porque sabemos lo que va a venir. Entonces, eso es lo que le va a pasar. Vimos en las vírgenes, ¿no?, que 5 se fueron y 5 se quedaron, pero las 5 que se quedaron eran cristianas. Este amigo que no hizo la voluntad de Dios al trabajar el talento, fíjense, solamente le dio 1. De acuerdo a la capacidad, él podía hacer eso nada más. No sé, quizás cosas sencillas, cosas simples, prender y apagar la luz de la iglesia y se acabó. Pero ni eso quiso hacer. Entonces, le dijeron, siervo inútil, echarle a las tinieblas, dejarlo ahí porque él no se va con nosotros, él se queda. Esos que se quedan es de los que habla. ¿Cuándo te dijimos que estabas hambriento? ¿Cuándo te vestimos? Porque fíjese, se lo está diciendo a los de la derecha. Los de los 5 talentos, los 2 talentos, los de las vírgenes ya se fueron. Las 5 vírgenes ya se fueron con el Señor. Las que se quedaron, para eso les habló esto. Porque de esos que se quedaron están a la derecha y los otros están a la izquierda y dicen, ¿no? Fíjense a los que les dice a la izquierda, por eso, dentro de todo hay que estar a la derecha. Preocúpese de estar a la derecha. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Perdóname, hermano. En su iglesia y en mi iglesia, ¿cuántos hay que están enfermos? ¿Cuántos hay que están todavía hambrientos? ¿Cuántos hay que están sedientos? ¿Cuántos están desnudos en este tiempo? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros tenemos que estar a la derecha. Pero para estar a la derecha, tenemos que hacer lo que hicieron las vírgenes. Nuestro aceite para esperar, pero tiene que estar lleno. Y para que esté lleno, tiene que estar usted y yo buscando al Señor. Por eso les dijo, velad. Si usted tiene un talento, mínimo le dio 1 el Señor. Porque a todos, sin excepciones, nos ha dado mínimo un talento. A unos más, a otros uno solo. Y va a preguntarnos qué hicimos con ese talento. Si no hemos hecho nada,
nos vamos a quedar. Recuerde que dicen, uno será tomado y el otro será dejado. Si están en una misma cama, supuestamente los dos son cristianos. Acuérdese, conyugo desigual, bueno. Pero ¿por qué usted será tomado o su acompañante, su esposa o su esposo será dejado o al revés si los dos son cristianos? Porque de repente o no veló o el talento que le dio el Señor nunca lo desarrolló. Todavía estamos a tiempo. Con hambre hay un montón. Desnudos, ni qué decir. Entonces, ahí lo dejamos. Parece que preparo las charlas para una hora. Pero depende de nosotros. Las 10 vírgenes eran cristianas. Los 3 hombres que recibieron los talentos eran siervos del Señor. Usted y yo somos siervos. Entonces ahora, de aquí en más, algo debe cambiar. Algo debe de cambiar. Porque en estos tiempos se han visto cosas increíbles dentro de las iglesias. Buenas y no tan buenas. Por no decir malas. Pero es tiempo de rectificar. La predicación de la palabra debe ser constante. Pero una cosa es estar velando constantemente, que es un deber. Y por otro lado, estar alimentando, vistiendo, visitando, confortando, enseñando la palabra de Dios a los demás. Y haciendo, ¿no?, realidad eso por lo cual usted y yo fuimos llamados. Y debemos encontrar dónde. Porque ahí está la clave. Usted puede hacer 100 cosas, pero de repente no está en el lugar que ha sido llamado. Busque donde ore al Señor. Porque ahí su ministerio va a crecer. Por eso, pero les digo, ¿no? No es de que usted siembre una semillita y espera 100.000 frutas. Le dio la semilla al Señor, o las 5 semillas, o las 3 semillas, o las 10 semillas, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a mi capacidad. Y acuérdense, el crecimiento no lo damos nosotros, lo da el Señor. Pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Vamos a orar de despedida. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, mi Dios, de que tu Espíritu Santo llegue a nosotros, toque nuestros corazones y nuestras vidas, para realmente poder velar y hacer reproducir los talentos que el Señor nos ha dado. Te pedimos por nuestros hermanos y amigos, todos aquellos que te buscan el día de hoy, para que el Espíritu Santo esté con ellos y que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros. Te pido por los enfermos, por aquellos que en estos momentos están pasando tiempos difíciles, que tu voluntad se haga en ellos. Y si en tu voluntad, Señor, está para levantarlos, levántalos. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante. Te pedimos por nuestros gobernantes, que verdaderamente les dé sabiduría para dirigir este país. Que tu Espíritu Santo toque corazones para que lleguemos a la unidad, y la unidad del cuerpo de Cristo en especial. Porque a veces más divididos estamos adentro que afuera. Ayúdanos a seguir adelante. Bendícenos, Señor, bendice a las familias, a mis amigos, a mis hermanos. Bendice sus casas, sus congregaciones, sabiduría a sus pastores y líderes. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra siempre esté en cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Dios, por el día de hoy. Te damos gracias por cada uno de mis amigos y hermanos. Y te doy gracias por haberme permitido traer la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amigos, nos vemos. Gracias. Compartan, inviten, aunque sea un café. No Folgers, por favor. Me invitaron Folgers y no, Starbucks. Gracias. Discúlpeme, pobre pero delicado.
Nos vemos el día sábado. Sigo perdido en los días. Nos vemos el día sábado con algo interesante. Espero que sea un poquito mejor que pero trataremos de estudiar un poco más. Cuídense mucho, mascarilla y todas las cosas necesarias, alejamiento un poquito, pero si hay un café lo tomamos de carro a carro, no hay problema, yo se los acepto. Cuídense mucho, nos vemos el día sábado con algo interesante. Bendiciones para cada uno de ustedes, muchas gracias. Ya saben, siempre diré, si ustedes están ahí, yo estoy aquí. Y nos vemos el día sábado con el mayor placer del mundo y con la ayuda del Señor. Cuídense. Gracias Cristina, gracias Rosita, gracias a todos, Roger. Muchas gracias por su compañía y por soportarme casi una hora. Pero gracias, muchas gracias a todos. Bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos el día sábado.